¿Estamos contentos con lo que los medios nos cuentan? Cuando unos amigos me aconsejaron que quizás sería interesante tener un canal de YouTube, yo al principio me parecía que era un poco show, ¿no? Eh, y poco a poco me fui dando cuenta que quizá era importante, dado que los medios están absolutamente manipulados y que las redes sociales son las que marcan realmente la verdad, la mayor parte de las veces de los hechos, el poder transmitir a la gente lo que hay detrás de las cosas. Porque en definitiva, para saber lo más sencillo y lo más simple y lo que nos cuentan a todos, yo creo que ya hay muchísimos medios que nos lo dan. Lo que no tenemos es lo que hay exactamente detrás de las cosas, qué es lo que se esconde detrás de las decisiones políticas, económicas, en este mundo global que está absolutamente casi en el punto de romperse. El mundo está en este momento al borde de una guerra, de varias guerras, que podríamos decir casi una guerra global en Oriente Medio y una guerra en Europa. Tenemos dificultades para aceptar que son auténticamente guerras porque lo que en este momento se ha puesto como normal es absolutamente anormal. El hecho de vivir en guerras controladas, medidas, lo que llaman intervenciones quirúrgicas, en el fondo nos está llevando a aceptar la guerra en sí misma. Lo que hace décadas no hubiéramos ni querido pensar en ello, lo tenemos a las puertas de nuestras casas. Y no podemos permanecer simplemente inhibidos, sin actuar, como aquellos famosos ratones de Laborie, que enfrentados a un problema tenían la posibilidad de atacarlo, escapar o inhibirse. Inhibirse fue malísimo para su salud y en los libros retrata cómo prácticamente los ratones se morían. Corremos el peligro de morir de inhibición. Y una de las cosas que yo quiero a través de este canal es que salgamos de esa inhibición. Que nos enfrentemos a los temas tal y como son, que busquemos qué es lo que hay detrás, que busquemos sobre todo, y aunque suena un poco chabacano, quién hace la caja, porque en definitiva, quien hace la caja manda, y eso es al final de todas las búsquedas una de las grandes respuestas que tenemos que dar. Lo que no podemos es seguir pensando que las historietas que nos cuentan los grandes medios son ciertas, porque ellos van siempre a evitar hablar de quién se lleva precisamente esa caja y quién manipula todo lo demás, ¿no? No hablaremos de conspiraciones, porque conspiraciones es lo que han querido los globalistas para tratar de quitarnos del medio y de echarnos de las redes. Hablaremos de todo lo que nos importa, hablaremos de política española, claro que sí, pero cómo está engarzada a los grandes, a los grandes, a las grandes presiones globalistas, cómo se engarza todo eso. Trataremos de abordar también qué es el globalismo. Hablamos de, parece ser, unos magnates, Soros y comparsa y demás. Y no, el globalismo es una realidad económica engarzada a la globalización, a una globalización que se está convirtiendo en desglobalización sin que nos lo cuenten. En definitiva, caminamos, seguimos a nuestros políticos, a nuestros congresos, pensando que todavía tenemos un ápice de posibilidades de influir en ellos. Y realmente lo único que nos va quedando es la posibilidad de influir entre nosotros y de un día rebelarnos totalmente contra este sistema para cambiarlo y adaptarlo a lo que un día fue, un sistema en el que nos entendíamos, un sistema en el que imperaba la verdad, un sistema en el que se podía debatir, en el que había tertulias y en el que había disensión, se podía disentir. Volver a un sistema en el que no aparezca la censura, en la que no aparezca la intromisión en nuestras vidas privadas, en la que no aparezca ese borrado de identidad que nos están tratando de imponer en este momento. Pero precisamente, ¿quién nos impone esos borrados de identidad? Hay que responder a esas preguntas y enmarcarlas dentro de las cosas que están ocurriendo, de qué está ocurriendo a nivel de geopolítica, pero sobre todo a nivel de geoeconomía, porque siempre el quién hace la caja es lo que lleva al final a explicarnos quién hace la geopolítica y por qué. ¿Y cuáles son las razones de que, por ejemplo, los Estados Unidos y otras potencias se empecinen, pero sobre todo los norteamericanos, en entrar en Ucrania y abordarla y no dejarla, no abandonarla? ¿Está la búsqueda de un país democrático y libre unido a las demás naciones de Europa? ¿O lo único que nos encontramos ahí son países con intereses
muy egoístas, en los que el objetivo es de lucrarse, y sobre todo países que ya no están, no podemos decir que estén dirigidos por nuestros representantes políticos, sino por aquellos que dirigen hoy en día conglomerados de empresas que se han concentrado tanto y de fondos de inversión que tienen tal poderío que solamente BlackRock o Vanguard por sí solos ya representan a lo mejor cada uno 3 o 4 estados europeos, ¿no? ¿Quién está detrás? Seguimos hablando de estados cuando deberíamos estar hablando de empresas, de conglomerados, de realidad. Seguimos hablando de nuestros políticos cuando los que deberían pasar al Congreso, sobre todo a un Congreso internacional, a unas Naciones Unidas, son los actores principales del sistema, que son la nueva oligarquía y la nueva plutocracia internacional. No vamos a cesar en transmitir lo que está ocurriendo y esperamos que la censura jamás se cebe con nosotros, porque sería ridículo pensar que por tratar simplemente de mostrar cómo funcionan las piezas de este juego, tengamos que soportar la ignominia de cortarnos la palabra y de censurarnos como en los peores tiempos del totalitarismo. Y precisamente una de las razones por las que también lanzo este canal es porque quiero ponernos a todos a auténticamente darnos cuenta de que la ola de totalitarismo ya está aquí, que estamos enganchados a tecnologías a través de las cuales se nos puede dirigir y que el totalitarismo llega con la censura y llega con la limitación de nuestras libertades. Para que eso no ocurra, para tenerlo claro entre nosotros, abro este canal de vídeo y agradezco a todo aquel que quiera, por supuesto, suscribirse gratuitamente para seguir en todo lo que yo pueda y en todo lo que yo pueda aportar de ideas, de información, de reflexión sobre los principales problemas, los problemas que están guardados de manera más oscura, pero que sin embargo hacen nuestra vida de todos los días. Se va a hablar de economía, se va a hablar de política, se va a hablar de globalización, se va a hablar de globalismo y se va a hablar de plutocracias. No se va a evitar ningún tema, porque los hombres libres tienen derecho a hablar de todos los temas, mientras no infrinjan el Código Penal y estén difamando, cosa que jamás haré. Y mientras se basen en fuentes verdaderas, fuentes auténticas, abiertas y que se pueden corroborar. Muy lejos de mí está cualquier idea conspirativa y muy lejos está el querer tergiversar la realidad. Por tanto, invito a esa suscripción, a seguirme en el canal y voy a estar siempre aquí con ustedes tratando de explicar las cosas que ocurren por este mundo y tratando de aclarárnoslas. Para terminar, querría decir que me he pasado cerca de 25 años en las Naciones Unidas, un organismo que por primera vez estamos viendo, el señor Guterres, su secretario general actual, acaba de ser prohibido de acceso al Estado de Israel. Creo que es la primera vez que un país importante del mundo le cierra el acceso a un secretario general. Pero dice muchísimo de cómo las Naciones Unidas se han totalmente deformado, transformado en algo que poco reconocible de aquella famosa Carta de Naciones Unidas que las fundó allá por el 1944-45, después de la Segunda Guerra Mundial. Las Naciones Unidas ya no son lo que son porque se han convertido también en ciertas marionetas dispuestas a ser manejadas por fuerzas muy superiores a las fuerzas de nuestros políticos. Esas Naciones Unidas hay que transformarlas. Hay que salir de la privatización de la república, del control de lo privado sobre lo público. Son todos esos temas, incluidos los de geopolítica, multipolaridad y demás, que están alrededor de todas las cosas que nos ocurren cada día y que ocurren en el mundo. Quiero dar a través de este canal una visión internacional, una visión de las cosas que pasan y cómo nos las tomamos. Y con todo esto, gracias por suscribirse y poder seguirnos y poder estar intercambiando opiniones a lo largo de los próximos meses y quizá años.